Bienvenidos a Matemática, Unidad 4, Tema 3, Derivadas. Definición. Sea f una función definida sobre un intervalo abierto, a, b, y x0, número real perteneciente al intervalo, se denomina derivada de una función en el valor x0 a f' de x0 o también la derivada de y sobre la derivada de x al valor. La derivada de x0 va a ser el límite cuando x tiende a x0 de la función en x menos la función en x0 sobre la diferencia entre x y x0, siempre y cuando el límite exista. En ese caso diremos que la función es derivable y en el caso que el límite no exista diremos que la función no es derivable. Existe otra forma también de definir la derivada de una función y es a través de la diferencia entre el punto x y x0, que llamaremos h, y tendremos entonces cuando esa diferencia tiende a 0, ¿sí? Entonces la derivada de x0 va a ser igual al límite de x cuando tiende a x0 de la función en x menos la función en x0 sobre la diferencia entre x y x0, ¿sí? O el límite de cuando h tiende a 0 de la función x0 más h menos f de x0 sobre h. Interpretación geométrica de la derivada. Sí, podemos ver acá que tenemos una curva, que es la función sombreada en rojo, y tenemos una recta entre dos puntos de esa función. Esa recta entre dos puntos es la recta secante, ¿sí? Nosotros vamos a intentar obtener la tangente, que la obtendremos cuando la diferencia entre esos dos puntos en x tienda a 0, ¿sí? Esta función se puede reescribir de la siguiente manera. La derivada en x0 es igual al límite de x cuando x tiende a x0, ¿sí? ¿Cuándo va a tender x a x0? Cuando la diferencia entre x tienda a 0, el diferencial de x tiende a 0, ¿sí? Este límite se interpreta gráficamente como a medida que x se acerca cada vez a x0, ¿sí? Que lo tenemos aquí, el punto Q se aproxima al punto P. Luego la recta secante que pasa por P y Q se aproxima a la recta tangente en el punto P. Por lo que podemos concluir que la derivada de la función f en x0 es la pendiente de la recta tangente precisamente en el punto P que representa a la función. Diferencial de una función. Si fx es una función derivable, la diferencial de una función correspondiente al incremento h de la variable independiente es el producto de la derivada de x por h. ¿Sí? Podemos representarlo como la derivada de y igual a la función de x por h, la derivada de x por h, y la derivada de y es a la derivada de x por el diferencial de x. Aquí tendríamos la función en rojo, ¿sí? Y obtendríamos la tangente en verde como lo representa el gráfico que estamos observando, ¿sí? La diferencial de un punto representa el incremento de la ordenada de la tangente correspondiente a un incremento de la variable independiente. Regla de la cadena. Si se tiene una función y que admite derivada con respecto a x y que a la vez es una composición de dos funciones, o sea, y va a ser f de una función g de x, entonces tenemos que la derivada de f va a ser la derivada de g por la función en g. La regla de la cadena consiste en aplicar la regla de derivación a la operación principal y multiplicar a la expresión anterior por la derivada de la función intermedia, en este caso que sería g de x. En este caso lo que nosotros vamos resolviendo es desde afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces tenemos acá una función y igual a u a la n, haríamos y igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Derivada sucesiva. Si derivamos la derivación de una función, o sea, si derivamos a una función derivada, se obtiene una nueva función que se llama derivada primera. Si la volvemos a derivar, obtenemos la derivada segunda. Si la volvemos a derivar, obtendremos la derivada tercera y así sucesivamente, ¿sí? Acá podemos observar un ejemplo cómo vamos derivando una función original hasta obtener la derivada tercera.
Criterio de crecimiento de las funciones. Si f es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, entonces si la derivada de x es mayor que 0 para todo x que pertenece al intervalo abierto AB, f es una función creciente en AB. ¿Sí? Podemos observar acá que la función crece en este intervalo y podemos ver que tiene una pendiente positiva. Máximos y mínimos relativos. Acá podemos ver en este gráfico que hay dos puntos que están claramente identificados donde la función adquiere máximos y mínimos. Se observa en la gráfica, por ejemplo, en f de x1 es el mayor valor que toma la función. Cuando esto ocurre, se dice que f de x1 es un máximo relativo de f de x, o que en la x1 la función alcanza un máximo relativo. ¿Sí? ¿Cómo determinamos esto? Bueno, ocurre que la pendiente acá, que está marcada en rojo, es 0. ¿Sí? Al igual, con el mismo razonamiento, de igual modo, se puede llegar a la conclusión que f de x2 es el menor valor que toma la función. Cuando esto ocurre, se dice que f de x2 es un mínimo relativo, ¿sí? Y si trazamos la tangente ahí, obtenemos que también tenemos una pendiente igual a 0. Con las expresiones extremos relativos se nombra tanto a un máximo como a un mínimo, que queda definido si la función crece o decrece en las proximidades del punto. Puntos críticos. Sea una función definida del intervalo AB, un número x0 pertenece al intervalo AB, es un punto crítico si la derivada en x0 es igual a 0. ¿Sí? Esto es lo que acabamos de ver precisamente cuando determinamos máximos y mínimos relativos. De acuerdo a esta definición, los valores x1 y x2 son los puntos críticos de la función y se puede ver que la función en estos puntos críticos presenta un cambio de comportamiento en su manera de crecer o decrecer. En x la función f representa un máximo relativo y podemos ver que si la derivada de f de x0 cambia en x igual a x0 de negativa a positiva, entonces f alcanza un punto mínimo relativo en x igual a x0. ¿Sí? Se puede representar acá, vemos el mínimo ahí en x0 en el gráfico 21. ¿Sí? En x2 la función f representa un mínimo relativo y tenemos que f viene creciendo hasta x1 y en x1 empieza a decrecer. En este caso f decrece hasta x2 y a partir de x2 comienza a crecer. ¿Sí? Si x igual a x0 es un punto crítico de la función f, se tiene. Si la derivada f de x, derivada de x0 cambia en x igual a x0 de positivo a negativo, entonces en ese punto hemos alcanzado un máximo relativo. ¿Sí? Podemos observar el gráfico 20 en el que obtenemos un máximo relativo. Muchas gracias.